Buenos días, hermanos. Les habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón. Yo tengo el privilegio de dar una reflexión, una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Y hoy quisiera hablarles algo del Salmo 41. Salmo 41 lo hizo David y él habla, ¿verdad?, aquí de que debemos de ayudar. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. De eso quisiera hablar, pero antes vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Este es el día que tú hiciste. Nosotros nos gozamos y nos alegramos en él. Gracias por este día, gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Padre, te pedimos que no seamos nosotros, sino que tu Espíritu Santo es el que nos dé sabiduría para dar un mensaje de bendición, un mensaje de reflexión, un mensaje que lleve sabiduría a nuestra mente y a nuestro corazón. Que cada palabra que escuchamos, Señor, la oigamos, la guardemos en nuestro corazón y la pongamos por obra. Bendice, Señor, al Ministerio Casés en la Ciudad de México. Bendice a cada uno de mis hermanos que están trabajando en la Ciudad de México en algún ministerio. Bendice a la pastora del Ministerio Casesa, Señor. Guárdala y bendícela siempre, Señor, donde quiera que estén, Padre. Te pedimos también que tú bendigas a los pastores de San Martín, el Ministerio Casesa en San Martín. Bendice al pastor César y a la pastora Estelita. Guárdalos siempre, Señor, donde quiera que estén. A mis hermanas que también están trabajando en San Martín, a mis hermanos, bendícelos y guárdalos, Padre. Multiplica, Señor, tu obra, Padre, en San Martín, en la Ciudad de México, y donde quiera que vayamos, Padre. Te pedimos que tú seas el que nos guíes y nos dirijas para todo eso, Padre. También te pedimos que tú bendigas a toda persona, Señor, que predica a Jesucristo como nuestro verdadero y único abogado, Señor, como alguien que vino a este mundo, Señor, dio su vida por nosotros, murió y resucitó, y que va a venir por su iglesia, que somos nosotros, Señor. A todas estas personas también te pedimos que tú las bendigas, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es nuestra cabeza, Señor. Te damos gracias por esta bendición, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, yo les comentaba del Salmo 41, el Salmo de David. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Esto lo dice David, y nosotros sabemos que somos doblemente bendecidos cuando ayudamos a las personas. La mayoría de los seres humanos por lo general nos gusta recibir una atención o pedir algún favor. Desafortunadamente no toda la mayoría tendemos a ser recíprocos o no damos la misma ayuda cuando alguien la necesita. Cuando estamos en problemas, anhelamos que nos apoyen, y no todos hacemos lo mismo cuando nuestros próximos o nuestro prójimo están en la misma situación. La palabra nos enseña que ayudemos a todos, dice la palabra, pero primero ¿a quién? A los de la fe. Tenemos que ayudar. Y Jesucristo es muy claro, Él dice que nosotros debemos de ayudar, ¿no? Y también dice la palabra que no debemos hacer a los demás lo que no nos gustaría que hicieran con nosotros. Vamos a leer lo que dice exactamente la palabra en Mateo 7:12. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es lo que dice la palabra. Muchas veces nosotros sabemos que ayudar es bueno, perdón, pero preferimos ignorarlo. Jesucristo también dice que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado, le es una falta. Ser pobre es no tener lo suficiente para vivir o no tener lo suficiente para poder proveer lo que necesitamos, ¿no? Vivimos con escasez, pero no solamente es ser pobre económicamente, ser pobre puede ser en otras áreas de nuestra vida. Podemos ser pobres económicamente, podemos ser pobres emocionalmente, y podemos ser pobres también espiritualmente. Hay tres áreas, ¿verdad?, donde nosotros podemos tener esa escasez. Y la palabra nos enseña aquí que es bienaventurado el que ayuda al pobre, ¿verdad?
Eso dice el salmista David. Lo dice en el Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. De este versículo agarramos para hacer la reflexión. Realmente el Salmo 41 en general es una oración pidiendo ayuda en caso de enfermedad, ¿verdad? En caso de necesidad y en contra los traidores y murmuradores. El Salmo, este salmo que hizo David, o la base esencial, una persona, ¿verdad? Un teólogo dijo, David Alexander McLaren, él dijo, la base principal de este salmo o describe al cantor, o sea, a David, como sufriendo de dos males. Uno era la enfermedad y otro los amigos traidores. O sea que, hermanos, en el mundo tendremos así situaciones difíciles y David hizo este salmo con ese propósito, ¿verdad? Podemos tener necesidad, podemos tener enfermedad y podemos tener amigos que al final también, pues no son, dice aquí, amigos traidores, así lo describió el salmista David. Entonces, nosotros tenemos que ayudar, es promesa de Dios que si nosotros ayudamos en el día malo, Dios nos librará. Entonces, les decía que hay varias formas de tener escasez o de ser pobre. Cuando somos pobres económicamente, somos personas que no tenemos los suficientes recursos a pesar de todo el esfuerzo que nosotros hagamos. De nada sirve decir que tenemos mucha fe o que somos buenos cristianos si le negamos la ayuda a quien realmente lo necesita. La palabra nos dice en Santiago que nosotros tenemos que tener fe con obras. ¿Qué dice Santiago 2, versículos del 14 al 16? Santiago 2 nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais para las cosas que son necesarias, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, nosotros tenemos que ayudar, ¿verdad? Hay que saber también a quién vamos a ayudar. Nosotros debemos de ayudar a las personas que realmente lo necesitan, que uno ve que realmente lo necesitan. Si una persona económicamente tiene necesidad, como dice la palabra, hay que ayudar al pobre, pues tenemos que ayudarlos, ¿no? Dios nos va a poner ese sentir y nosotros sabemos a quién, no cualquier persona, porque dice la palabra, primero a los de la fe y segundo también tenemos que ver si realmente es una necesidad. Eso es en el caso de pobres económicamente. Hay gente que es pobre emocionalmente. Muchas de estas personas necesitan, ¿verdad? O están necesitadas de un abrazo sincero, de una palabra de consuelo, que les digan la verdad, una palabra de fortaleza. Hay personas que tienen todo económicamente, pero no tienen quien los aprecie. Y muchas veces emocionalmente están lastimados porque estas personas, a los que ellos tienen como, entre comillas, amigos, como David también menciona, saben que solo los buscan por algún interés. No hay realmente un afecto, perdón, es un interés en buscarlos para obtener algo de ellos. Entonces, estas personas que también son pobres emocionalmente, pues necesitan de nuestra ayuda, necesitan ayuda de una persona que realmente conozca quién es Dios, ¿verdad? Y que le ayude a mejorar esa pobreza emocional. Y hay personas que también son pobres espiritualmente. Muchas personas, hermanos, no conocen a Jesucristo y tienen muchos deseos de que alguien les enseñe, que alguien los instruya. Y esto pues nosotros le llamamos evangelizar o discipular. Enseñarles quién es el Dios en el que nosotros creemos, quién es el Dios que nosotros conocemos, el Dios que nos da fortaleza y el que nos da confianza. Nosotros tenemos ese llamado, la palabra nos ha enseñado, nos ha dicho que tenemos una gran comisión, que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que hablar de ese Dios que fue el que nos salvó. Por gracia, nosotros somos salvos por medio de la fe. De gracia recibimos y de gracia también debemos de dar.
¿Qué causa en nosotros el ayudar a los demás? Primero, el dar a los demás nos causa felicidad, porque nosotros somos bendecidos cuando damos. Dice la palabra, ¿verdad? En Salmos 41:1, el versículo principal, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Yo no doy porque sé que de Jehová me va a librar en el día malo, yo doy porque a mí me produce o me agrada, ¿verdad? Ayudar a otros. El que piensa en el pobre es bondadoso con los necesitados. El que piensa en el pobre ayuda a quienes probablemente nadie los ayudaría, ¿no? El que piensa en el pobre tiene un corazón generoso, corazón como el de Dios. Entonces, eso produce en nosotros felicidad en cantidad. También sabemos aquí en Salmo 41, el versículo 2, dice que Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Dice la palabra aquí en el Salmo 41, versículo 2, que también tendremos protección de Dios. Es promesa de Dios. Eso lo dice el salmista, ¿verdad? El Salmo 41 se usa como salmo y como bueno, es un salmo, perdón, de protección, de confianza y a veces también de lamento en tiempos de peligro. ¿Para qué? Para hacer frente a todas las fuerzas malignas que amenazan con llevarse nuestra paz y nuestra tranquilidad como creyentes. Entonces, nosotros tenemos la protección de Dios cuando andamos correctamente. Y aunque estemos pasando dificultades o enfermedades, también dice la palabra que esta tranquilidad en Dios nos da paz, ¿no? Eso está en el versículo 3, Salmo 41, versículo 3. Dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. ¿Qué es mullir? Como que ablandar, es como que ablandar la cama, ablandar el colchón. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estemos pasando por situaciones difíciles de enfermedad o alguna prueba, Jehová va a hacer más blando esa situación o va a hacer que sobrepasemos, ¿verdad? Esa situación de una manera más tranquila. Dios tiene misericordia de nosotros y nos perdona nuestros pecados también. El salmista dijo, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Nosotros, cuando hemos fallado delante de Dios, tenemos que pedir perdón, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar. Y también el versículo 5 y 6 dice que nos da consuelo de parte de Dios cuando todos nos abandonan. El salmista dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, dice, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera, dice, la divulgan. No importa, hermano y hermana, que todos se pongan en nuestra contra, ¿verdad? Jehová siempre va a estar con nosotros. Dice la palabra en el Salmo 27:10. ¿Qué dice el Salmo 27:10? Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. El tener la capacidad de servir a los demás, también, hermanos y hermanas, como dice el Salmo 41:1, siempre nos da un propósito en nuestra vida. Jesucristo siempre fue un ejemplo de servicio. Él dijo, ¿verdad? En Mateo 20:28, que el Hijo del Hombre no venía para ser servido, sino que venía para servir. Vamos a leerlo. Mateo 20:28. Dice así la palabra de Dios. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesucristo vino aquí con un propósito y fue de dar su vida por nosotros. Él vino a servirnos. Entonces, la verdadera felicidad está en servir. No dejes que tu corazón alguna vez se endurezca por culpa de los demás o por culpa de tu propia prosperidad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces prosperamos y nos olvidamos, ¿verdad? Se endurece nuestro corazón. Por eso en la palabra también hay un comentario, ¿no? Donde dice, Señor, dame lo justo, ¿no? No me des mucho para que no te olvide y no me des poco para que no reniegue de ti. Dame lo justo, Señor. Entonces,
Cuando tengamos prosperidad, también no nos olvidemos de bendecir a los demás. Si Dios nos bendijo, también nosotros deberíamos de bendecir. Y bueno, y cuando damos, también la palabra nos enseña que lo que demos, dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 2 y 4. Ahí dice la palabra: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Si tú das algo y lo andas diciendo, esa es tu recompensa, pero si tú lo haces, lo das y lo haces en secreto, la recompensa viene de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Las personas que hacen el bien pensando en una recompensa, hermanos, por lo general terminan decepcionadas y sin ganas de seguir ayudando, porque la meta principal era recibir una recompensa y nosotros damos porque Dios nos da a nosotros. Si tomas la decisión de servir, que es dar sin esperar nada a cambio, hay que hacerlo de manera desinteresada. Dios premia al que ayuda desinteresadamente. Por eso dice la palabra en el Salmo 41, que en el día malo Jehová también lo va a librar. El Salmo 50, Salmos 50:15 también lo dice. ¿Qué dice Salmos 50:15? Vamos a leerlo. Salmos 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Si nosotros buscamos a Dios en el día de la angustia, dice que Él nos va a librar y que nosotros lo vamos a honrar, lo vamos a bendecir, ¿verdad? Eso dice el Salmo 50:15. El Salmo 50 también habla de los que son malos, los que no tienen temor a Dios. El que no tiene temor a Dios no tiene el privilegio de poder pedirle con confianza ayuda. ¿Cómo le vas a pedir ayuda a Dios si tú no te comportas bien delante de Él? Tendrías primero que pedir perdón y arrepentirte para luego poder clamar a Dios todas sus promesas. ¿Dónde está eso? En el Salmo 50, del 16 al 23. Ahí nos enseña la palabra. Dice así en Salmo 50:16: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Y tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto, sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Quieres que Dios te rescate en tiempos de tribulación, tiempos de angustia? Tienes que andar bien delante de Él, es lo que dice la palabra. Estamos viendo aquí en este Salmo 50 acerca de los malos. También el Salmo 14 y el Salmo 53, dice la palabra en esos dos salmos, son parecidos los dos salmos, casi idénticos, hermanos. El Salmo 14, Salmos 14 y Salmos 53. Dicen que como hombres somos corruptos y que algunos tenemos necedad, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo 14. El Salmo 53 es muy parecido. El Salmos 14 tiene 7 versículos y Salmos 53 tiene 6 versículos, pero ambos son casi idénticos, son parecidos. Vamos a leer Salmos 14. ¿Qué dice la palabra en Salmos 14? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, qué de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Esto dice en Salmos 14, Salmos 53 dice prácticamente lo mismo, hermanos. Como hombres tendemos, dice, a ser corruptos y un poco necios. Entonces, para evitar eso tenemos que aprender a tener confianza en Dios. Debemos de confiar en nuestro Dios. Debemos de saber en quién estamos confiando. ¿Qué dice el Salmos 118? Que confiemos en Jehová, ¿verdad? Salmos 118, versículos del 5 al 9. Dice así la palabra de Dios. Dice, desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. En nadie debemos de confiar en Dios, ¿verdad? En Jehová. Confíe en Dios, así como Dios lo sustenta, usted también ayuda a los demás en las diferentes carencias. Vemos o platicamos que no siempre una carencia es dinero, ¿verdad? Todos tenemos necesidades, pero también todos tenemos dones para ayudar en muchas áreas de nuestras vidas. ¿En qué áreas de tu vida estás ayudando, ¿no? ¿Qué dones tienes? ¿Qué dones te dio Dios? Porque desde que aceptas a Cristo como tu Salvador, como tu verdadero y único Salvador, tú tienes dones. Puede ser el don de ayudar, puede ser el don de bendecir a alguien, ¿verdad? O un don de suplir estas carencias que hemos mencionado, ¿no? Ya sea una carencia económica, una carencia emocional y una carencia espiritual. Hablo emocional en situaciones de personas que nosotros podamos ir y apoyarlos, ¿verdad? Que sean personas que nosotros vayamos y les hablemos y les demos fortaleza, les enseñemos cosas para que sus emociones cambien. Por lo general podemos ir nosotros solos, pero se recomienda que vayamos con otra persona que nos ayude, ¿verdad? Para fortalecer a esta persona emocionalmente. Espiritualmente también podemos hablar de la palabra de Dios y fortalecerlos, decirles que pues Dios es el que nos fortalece, Él es el que nos bendice. Y económicamente tenemos que ser muy sabios para saber a quién nosotros le podemos prestar y quién también nos va a pagar lo que nosotros prestemos, ¿verdad? Y si no es así, entonces ofrendar o dar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón para esa persona que tiene una necesidad económica. Todas estas cosas como cristianos las aprendemos en el camino y Dios nos pone ese sentir. La palabra dice en Santiago 1:17 que todas estas cosas vienen de Dios. Cuando estamos con Dios, Dios nos da ese sentir. ¿Qué dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice la palabra, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, tenemos que ser, ¿verdad? De dar buenas dádivas, dar cosas buenas, dar cosas agradables delante de Dios. Nosotros no vamos a dar a un ser querido cosas que sean desagradables, dice la palabra, ¿no? Y la palabra también dice que todo el que pide recibe, ¿verdad? Y todo el que toca se le abrirá. Nosotros tenemos que ayudar a los demás.
y eso nos va a bendecir a nosotros, nos va a dar felicidad, nos va a dar protección de Dios, como dice el Salmo, nos va a dar misericordia de Dios también, en el día malo nos va a librar, nos va a dar consuelo de parte de Dios cuando nos abandonen. Y no importa que todos se pongan en contra de nosotros, Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues esa es básicamente la enseñanza. Y hermanos, pues tenemos que aprender a tener confianza en Dios. A veces queremos que todo se nos resuelva de repente, pero tenemos que primero pedirle a Dios, confiar en Él. Dice la palabra, confía en Él y Él hará, y Él te va a bendecir y Él te va a prosperar. Van a haber momentos en que nosotros vamos a tener necesidad, pero hay momentos en que nosotros también tenemos que bendecir a otros. Que seamos sabios para escoger esos momentos y que sepamos hacer lo correcto cuando Dios nos muestre o nos ponga en el camino, ¿verdad? Esta situación. Sabemos cuando es de Dios y también nosotros podemos discernir cuando realmente no es de Dios. Entonces, tenemos que bendecir a todos, dice la palabra, principalmente a los de la fe. Y dice la palabra que es bienaventurado el que bendice al pobre, que en el día malo Dios lo va a librar. Esa es promesa de Dios. También dice la palabra que a los pobres siempre los tendremos, así que Dios nos puso también para bendecir, para ayudar a otros. Así como Dios nos bendijo, nosotros también tenemos que bendecir, hermanos. Pues esta es la enseñanza, espero que sea de reflexión y que sea una palabra de sabiduría para que ustedes la guarden en su mente, en su corazón y la pongan por obra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que tú bendigas, Señor, esta palabra, Señor. Este salmo, ayúdanos a estudiarlo, a meditarlo, Señor, para que reflexionemos en tu palabra cuando haya esa necesidad, Padre. Cuando nos acontezca algo, Señor, que venga referente a este tema, Señor, tengamos con qué, Señor, nosotros contestar, con qué nosotros meditar acerca de tu palabra, Señor. Bendice al Ministerio Casesa, Señor, donde quiera que esté, en la Ciudad de México, en la ciudad de San Martín, en Morelos, y a donde quiera que tú nos mandes, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los pastores, a la pastora de la Ciudad de México, a los pastores de San Martín, a cada uno de mis hermanos que están trabajando para tu